Bien, vamos con el tema. Bien, ya hemos visto ayer qué es una hipoacusia. Las hipoacusias congénitas son la disminución o pérdida de la capacidad auditiva con la que se nace. Hay que recordar que ya en el Perú desde el año 2019, la ley 29885, ¿sí?, habla que es obligatorio el tamizaje de hipoacusia en neonatos nacidos en todo el territorio nacional, ¿ya? La detección temprana de dificultades auditivas afecta directa y profundamente al desarrollo del lenguaje y la capacidad de integración de los niños en la sociedad. Entonces, las hipoacusias congénitas, ¿sí?, infantiles, pueden clasificarse según el momento de adquisición, en prenatales, perinatales o postnatales, pero se consideran congénitas aquellas cuya tienen relación con factores prenatales y perinatales, ¿sí? No se va a considerar una hipoacusia congénita aquella que se adquiere a los 6 meses de vida, ¿sí? Son aquellas con las que nace la persona, ¿sí? Se estima que 1 de cada 1000 recién nacidos vivos puede presentar este tipo de hipoacusia congénita. Esto lo vimos ayer. No se olviden que la OMS dijo que si nosotros juntábamos aquellas hipoacusias moderadas, esto subía a 3 por cada 1000 nacidos vivos, y si juntábamos a todas las hipoacusias, era 5 por cada 1000 nacidos vivos. Y si nosotros clasificábamos solamente a los pacientes que tenían factores de riesgo, la tasa aumentaba en 1 en cada 200 nacidos vivos, ¿ya? La pérdida auditiva significativa está presente en un 2 a 4% de los recién nacidos, y la práctica clínica ha demostrado que habitualmente una sordera congénita puede pasar inadvertida hasta los 18 meses, incluso hasta los 2 años de vida, ¿sí? Así que si nace un paciente o un niño con sordera y uno quiere hacerle un diagnóstico clínico, no se va a dar cuenta hasta los 2 años de edad. ¿Esto por qué? Porque fundamentalmente el niño pequeño se comunica preferentemente con el lenguaje no verbal, ¿ya? Con señas. A veces es bastante cómodo el niño y quiere que le alcance las cosas a través de las maniobras indicativas de que alcánzame esto con el dedo. El retardo en el diagnóstico de las alteraciones auditivas pueden ocasionar un déficit definitivo en la adquisición de la expresión oral y el lenguaje, mal rendimiento escolar, problema de adaptación personal y social y dificultades emocionales, ¿sí? Es así que cuando existe una pérdida auditiva, se sugiere que el plazo ideal para el inicio de una intervención, sea audioprotésica o una cirugía, debe ser antes de los 12 meses de vida, ¿ya? En la etapa prelocutiva. Posterior a eso, la recuperación en cuanto a la audición y el lenguaje o la palabra suelen ser parciales, ¿sí? Mientras más temprano yo detecto al niño, la recuperación puede ser hasta total, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener, eh, que pueden ocasionar que un niño nazca con una hipoacusia congénita? ¿Sí? Causas infecciosas intraútero como la rubiola, varicela, embriopatía gripal, sarampión, herpes, papera, sida, etcétera. Bacterianas como la sífilis congénita, TBC, la toxoplasmosis, enfermedades metabólicas endocrinológicas, ¿sí?, que causan hipoxia intrauterina, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, reducción de aporte de oxígeno materno, prolapso de cordón o estrangulamiento del mismo, hipertensión arterial materna, embarazo cronológicamente prolongado, la hiperbilirrubinemia y el carníctero, ¿sí? Causas tóxicas de la madre: tabaco, alcohol, adicción o medicamentosas: la quinina, gentamicina, amikacina, estreptomicina, canamicina, neomicina y la talidomida. Y por último, las radiaciones ionizantes. Muchos de estos son factores de riesgo que pueden generar una hipoacusia congénita. ¿Cuál es el objetivo del tamizaje auditivo neonatal? Detectar alteraciones de la audición, ¿sí?, en la etapa neonatal. Vuelvo a repetir,
la detección clínica de los problemas de hipoacusia congénita en recién nacidos y lactantes no es factible de realizar, llegándose a identificar la sospecha de déficit auditivo alrededor, como les mencioné, de los 18 meses a 2 años de edad, con la repercusión que esto genera en el desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo, ¿sí? ¿Qué condiciones debe cumplir un programa de screening universal para poder implementarlo? Que el 95% de los recién nacidos deban ser testeados para ser efectivo. Un método que debe pesquisar un déficit sobre 35 a 40 decibeles en el mejor oído, ¿sí? No tener falsos negativos. El método debe tener falsos positivos menores al 4% y asegurar el 90% como mínimo de seguimiento y estudio de esta población que se está estudiando, ¿sí? No sirve de nada un programa que yo le haga a todos unas emisiones fotoacústicas y que después al 50% no se los pueda seguir, ¿sí? Y alguien que monitoree el programa, ¿sí? Son cosas fundamentales para poder implementar un programa de screening universal, ¿sí? Entonces, para ir directamente al screening, el screening neonatal con emisiones otoacústicas evocadas se ha ido adaptando, ¿sí? Como un método masivo, ¿sí? A nivel mundial que pesquisa en forma precoz, digamos, los problemas de sordera y se está usando en muchas partes del mundo por su simplicidad, sensibilidad y el costo razonable, ¿sí? La verdad que es un examen bastante sencillo, rápido, y como vamos a ver, no necesariamente el otorrino es el que lo tiene que hacer, ¿sí? Esto permite el seguimiento de un grupo de riesgo, su estudio específico a un mes de vida y el consecuente diagnóstico de alteraciones auditivas e inicio de un tratamiento apropiado, idealmente antes de los 3 meses de edad, ¿ya? Entonces, actualmente en la mayoría de los países del mundo, el screening auditivo neonatal se está haciendo con las emisiones otoacústicas, ¿ya? ¿Y qué son las emisiones otoacústicas? Como ustedes ven, esto es un dispositivo y se perdió. Doctor, disculpe, no se escuchó. ¿Desde dónde? Dijo, este es un dispositivo Dispositivo. y nada Sí. más. Ok, espérense. Ah, No, creo que quiere compartir un video. Ah, no. no sé por qué aparece esto de acá. Ya, a ver ahora, compartir. Ya, bien, ya estamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Positivo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, así me gusta. Vamos, con ánimo, que yo todavía no paré. Bien. ¿Dónde está perdí el cursor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé por qué perdí el cursor. Bien, ok. Entonces, este dispositivo se coloca dentro del canal auditivo externo del paciente, ¿sí? Y este dispositivo es el que se encarga de, em, digamos, traducir o descifrar si es que el oído emite o no emite emisiones otoacústicas, ¿ya? ¿Y qué son las emisiones otoacústicas? Es una energía que es generada por la actividad fisiológica de la cóclea, ¿sí? Esta energía generada por la cóclea ingresa por el conducto y es captada por este micrófono, ¿sí? Esta energía, ¿sí?
fue planteada en el año 1948 por Gold, que es el primero que dice que pensaba que parecía que existían en la cóclea, pero fue Camp en 1978 quien, digamos, las pudo demostrar y pudo descifrar que la cóclea en realidad emitía un tipo de energía, ¿sí? Y Brownell, en 1983, es quien dice que, o el que descubre que el que las emitía eran las células ciliadas externas, ¿sí? Las emisiones fotoacústicas pueden ser espontáneas, que son las que las células emiten por sí solas, o provocadas, ¿sí? Provocadas por este tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, este tipo de emisiones fotoacústicas están presentes en el 85 a 100% de los normoyentes, ¿sí? Y evalúa la integridad de la cóclea solamente del recién nacido. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, yo puede ser que tenga un niño que tenga una lesión a nivel del nervio auditivo del octavo par y que no escuche y me puede decir que está escuchando bien. Ojo, ¿ah? Porque solo evalúa la integridad de la cóclea. Pero no nos olvidemos que en la clase de ayer dijimos que el 90% de las causas de sorderas congénitas son cocleares. Solo un 10% son retrococleares. ¿Sí? Entonces, la ausencia de emisiones fotoacústicas significa que hay una hipoacusia neurosensorial congénita. Si a mí me dicen las emisiones fotoacústicas que no pasa, significa que el niño está sordo de ese oído. ¿Sí? Y es negativo cuando la hipoacusia ya es mayor de 30 decibeles. Normalmente, fisiológicamente, estas emisiones fotoacústicas van desapareciendo en la mayoría de los pacientes o del ser humano después de los 40 años. La ventaja de esto es que no requieren colaboración del paciente, tienen una muy alta sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. Es una prueba objetiva, contundente, incruenta y rápida, ¿sí? Los falsos negativos, o sea que me puede decir que las emisiones son negativas o que no pasan, pueden deberse no solamente a que hay una hipoacusia neurosensorial congénita, sino que también en el oído medio puede haber secreción o moco o alguna otitis media serosa o cerumen en el conducto auditivo externo. Otras utilidades que tiene es para el seguimiento de pacientes con ototoxicidad y trauma acústico. Como les mencioné, no necesariamente las emisiones deben ser hechas por el médico. Si yo quiero implantar un programa de screening auditivo en el hospital, hay que delegar a alguna enfermera, médico pediatra o neonatólogo o médico cirujano que se encargue de realizar este tipo de procedimiento, ¿ya? Y esto no lo digo yo, esto está en el protocolo del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para hacer este screening auditivo? Un equipo de emisiones fotoacústicas portátil, como el que les he mostrado, una computadora con impresora, material de escritorio, camilla pediátrica, formatos de registros, historias clínicas y un ambiente de bajo nivel de ruido, ¿sí? No puede haber ruido, ¿sí? Si no hay interferencia. El equipo te arroja tres resultados: pasa, no pasa o ruido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Hay que hacer una historia clínica, un examen físico general, perdón, a cargo del personal de salud que atiende el recién nacido según la norma técnica. Hay que hacer un examen físico, preferencialmente una otoscopía, y se realiza la prueba de emisiones fotoacústicas en un ambiente de bajo ruido y mientras el niño o la niña duerme. Habitualmente no se requiere sedación para la prueba, ¿sí? Porque el niño a las 48 o 72 horas de vida es un niño que suele estar dormido, ¿sí? Para la prueba se requieren 2 minutos para ambos oídos y en esta prueba de tamizaje neonatal, las emisiones otoacústicas automatizadas te arrojan dos tipos de resultados, pero yo digo que son tres, ¿sí? La prueba pasa o no pasa. Y la tercera es que hay mucho ruido, y ustedes lo van a ver, ¿ya? Pero esto es algo general, o pasa o no pasa,
¿sí? Si la prueba no pasa, hay que hacer un seguimiento de unas nuevas emisiones a los 30 días del primer tamizaje, según el flujograma. Este es el flujograma del Ministerio de Salud, ¿sí? Yo tengo el recién nacido, les hago las primeras emisiones otoacústicas entre las 48 y 72 horas de vida. Si pasa el examen, excelente. Yo veo, es un paciente que no es de alto riesgo, o sea, no ha tenido problemas de prematurez, bajo peso, etcétera, 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 ¿sí? Se le puede hacer una revisión trimestral, ¿sí? Con emisiones, o en el peor de los casos, si yo sospecho que es un niño que tiene sordera y las emisiones siguen siendo negativas, se le puede pedir potenciales evocados auditivos, ¿ya? Si los potenciales son normales, entonces se le da el alta. Si no se dan normales, hay que hacer una consulta con el otorrino, ¿sí? Si yo veo que las primeras emisiones me dan normales y el paciente no es de alto riesgo, entonces le doy el alta. Pero al igual que acá, le tengo que dar los parámetros a los padres de, digamos, estar en alerta, ¿sí? Con ciertas enfermedades del oído, ¿sí? Tratar de siempre ver si el niño tiene retraso o no en el colegio, ¿sí? Que puedan llevarnos a pensar que si bien en los primeros meses de vida el chico está escuchando bien, en los años siguientes pueda tener problemas auditivos, ¿sí? Porque también existe la hipoacusia neurosensorial progresiva de los años por otras enfermedades sindrómicas, como lo hemos visto ayer. Y después el paciente te va a decir, doctor, pero usted me dijo que mi hijo escuchaba. Sí, escuchaba en este momento, pero ahora se está teniendo una pérdida auditiva. Entonces hay que decirle a los padres de esta situación, ¿ya? Ahora, si yo le hago las emisiones otoacústicas y me sale que no pasa, a los 30 días se le vuelven a repetir. Si pasan, le puedo dar el alta. Ahí voy otra vez, ¿no? Si no pasa, hay que hacer la consulta con el otorrino para ver si yo le puedo pedir un potencial evocado auditivo para estudiarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las utilidades de las emisiones otoacústicas? ¿Sí? Que con esto uno puede hacer un rastreo universal de neonatos, ¿sí? A partir de las 48 a 72 horas de vida, se hace un diagnóstico de la función de la cóclea, ¿sí? En pacientes que no se puede evaluar por métodos convencionales, ya sea porque son niños de corta edad, por ejemplo, niños menores de 7 años es difícil hacerle una audiometría, o pacientes que tienen retraso mental, ¿sí? Niños con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Pacientes que usan medicamentos ototóxicos o que tienen tinnitus o trauma acústico, ¿sí? O que son normoyentes con dificultad de discriminación, sirve para hacerles un seguimiento y ver qué tipo de frecuencia es la que puede estar alterada, ¿ya? Entonces, hemos visto las emisiones otoacústicas, que es el método estándar de oro, casi a nivel universal, para hacer screening auditivo neonatal. Pero también tenemos los potenciales evocados auditivos, ¿sí? Los potenciales evocados auditivos son métodos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? De registro de la actividad generada por el sistema nervioso auditivo central en el tronco en respuesta a una estimulación acústica, ¿sí? Entonces, estos potenciales de tronco son fundamentales para los programas de detección temprana de hipoacusia. Como les mencioné, son pruebas objetivas, ¿sí? Y que se pueden hacer con el paciente sedado porque las mismas no se alteran. Pero hay que tener en cuenta que estos potenciales evocados auditivos no puede considerarse como una audiometría auténtica, ya que solo estudia frecuencias agudas, altas, desde la 1500 o 2000 para arriba. Entonces, si bien un resultado normal nos dice que el paciente está escuchando, no garantiza que el paciente pueda tener una adquisición del lenguaje oral correcta, porque no te mide las frecuencias graves, ¿sí? Entonces, su normalidad no exime, por tanto, de una vigilancia permanente de la audición y el lenguaje en los niños pequeños. Ojo al piojo, ¿ya? Entonces, yo les mencioné acá que los potenciales evocados es una actividad generada por el sistema nervioso central en el tronco
como respuesta a la estimulación acústica. Entonces, esta estimulación de la vía auditiva se hace a través de un estímulo clic, se llama, ¿sí? Que estimula la mayor parte de la cóclea, sobre todo las zonas con frecuencias superiores a 1500 a 2000. Este estímulo mecánico, que es el estímulo clic, se transforma en el órgano de Corti en un estímulo eléctrico que recorre toda la vía auditiva hasta alcanzar la corteza cerebral, ¿sí? Desde que estimula al órgano de Corti hasta llegar la información a la corteza cerebral, transcurren aproximadamente 300 milisegundos. Y este periodo se denomina latencia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá se entiende? Entonces yo estimulo con un estímulo clic a la cóclea y la cóclea va a emitir, ¿sí?, una corriente hasta llegar hasta la corteza cerebral. Este estímulo eléctrico demora 300 milisegundos en llegar a la corteza cerebral y se denomina periodo de latencia, ¿sí? Entonces, en función en qué segmento de tiempo de esta latencia yo estudio, es que Davis en 1976 clasificó los potenciales evocados en diferentes nombres o programas. Micrófonos cocleares, que estudia la latencia cero, la electrococleografía, que sirve para el diagnóstico, por ejemplo, de la enfermedad de Meniere, ¿sí?, que estudia entre 1 a 4 milisegundos, los potenciales evocados del tronco cerebral, y los potenciales evocados de estado estable, que estos dos últimos son los que más se usan. Especialmente el potencial evocado de estado estable, que también sirve como método de screening auditivo neonatal. Pero es un poco más complejo y es un poco más engorroso, ¿ya? Estos potenciales evocados de estado estable también es una prueba objetiva, ¿sí? Y lo que emite es un tono puro privado de armónicos continuos. Y si ustedes ven, a diferencia del potencial evocado del tronco cerebral, esta identifica umbrales desde las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000. Y me hace como un dibujo de una audiometría muy similar a cómo sería un audiograma en un paciente que te responde con un equipo de audiología. ¿Sí? Entonces, este potencial evocado de estado estable identifica restos auditivos, ¿sí?, por frecuencias en audiometrías no confiables. Este quiere decir, yo les mencioné ayer que la audiometría es un examen subjetivo, en el cual si el paciente a mí me quiere engañar para sacar un certificado de discapacidad, lo puede hacer. Pero ahí donde yo tengo que, digamos, tratar de identificar qué paciente es el que me engaña. Y si yo noto que el paciente voluntaria o involuntariamente interfiere con el resultado de la audiometría, yo puedo pedirle un potencial evocado de estado estable o un potencial evocado del tronco cerebral, ¿sí? Por eso dice que te puede identificar restos auditivos en audiometrías no confiables. Es útil en el paciente de los primeros meses de vida, es útil en el diagnóstico de la hipoacusia en niños menores de 6 meses, y estudia ambos oídos en forma simultánea, a diferencia de las emisiones otoacústicas que estudia oído por oído, ¿sí? Las pruebas de potenciales evocados auditivos automatizados tienen una sensibilidad del 97 al 100% y una especificidad del 86 al 96%, ¿ya? A diferencia del potencial evocado de estado estable, el potencial evocado auditivo del tronco cerebral o el PIT, ¿sí?, que es de corta latencia, a través del estímulo clic o de corta duración, esto representa una respuesta electrofisiológica de la vía auditiva desde el nervio hasta el tronco cerebral, ¿sí? Esta respuesta, ¿sí?, o este estímulo mecánico que se transforma en el órgano de Corti en un estímulo eléctrico recorre toda la vía auditiva hasta alcanzar la corteza cerebral. Y lo que me hace es dibujar diferentes tipos de onda desde la 1 hasta la 5, ¿sí?, la cual me dice cada onda qué lugar o qué núcleo de la vía auditiva corresponde, ¿sí? Entonces, pero no se olviden, como les mencioné, el PIT abarca frecuencias
altas, desde las 2000 hasta la 4000, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene el PET, ¿sí? O el potencial evocado auditivo del tronco cerebral? Es que es una herramienta que es útil como apoyo para la detección de temprana sordera en pacientes que me puedan salir anormales las emisiones otoacústicas. Te mide o te genera un umbral auditivo de 10 a 20 decibeles por encima del umbral audiométrico, y como yo les mencioné que te dibuja 5 ondas, me hace o tiene la capacidad de darme un diagnóstico topográfico de la hipoacusia. Esto quiere decir que el potencial evocado me va a decir si la sordera puede ser coclear o retrococlear, si es del nervio, si es del tronco cerebral o si es de la corteza cerebral, dependiendo de qué onda es la que esté alterada, ¿sí? Pero fundamentalmente sirve como un diagnóstico diferencial para ver si es que yo tengo una emisión autoacústica que me sale negativa, ¿sí? Yo tengo que confirmar a través del potencial evocado si efectivamente el daño es de la cóclea, ¿sí? O retrocóclea, ¿sí? ¿Para qué? En caso que yo necesite quizás más adelante equipar a este paciente con un implante coclear, estar seguro de que el daño esté a nivel de la cóclea y no a nivel del nervio auditivo, pues si no, no me va a servir, ¿ya? Eh, y a la vez, otras utilidades que tiene, ¿sí? Es tratar de, digamos, hacer diagnósticos diferenciales en pacientes simuladores o disminuidos psíquicamente, ¿no? Es una herramienta de gran ayuda en el equipamiento audioprotésico y, por tanto, en conseguir una estimulación auditiva temprana en niños con hipoacusia, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que la prueba de emisiones autoacústicas es considerado el método más útil y sencillo para realizar un tamizaje auditivo neonatal de hipoacusias congénitas. No nos olvidemos que la falta de detección precoz y tratamiento oportuno trae como consecuencia alteraciones del lenguaje y comunicación y aprendizaje. En audiología infantil, los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral permiten tener una idea objetiva de la audición, la intensidad de su pérdida y la localización de la lesión. Diagnóstico topográfico, ¿sí? Los programas de detección temprana de hipoacusias no serían posibles sin ellos. O sea, si yo no tuviera un potencial evocado, no puedo confirmar lo que me está diciendo una emisión otoacústica, ¿sí? Muy bien, chicos, el tema no era largo. Sé que es un poco complejo, pero es algo que ya está instalado y se está intentando instalar también en el hospital de nosotros, ¿ya? Bien. ¿Tienen alguna duda? Los escucho.